Bueno, me voy a referir entonces cómo se enfoca desde el punto de vista de la neurociencia los aspectos relativos a la conducta normal comparada con la conducta patológica. Y hay dos aproximaciones extremas. Por un lado podríamos decir que el cerebro y sus alteraciones tienen muy poco que ver con la conducta y por lo tanto son irrelevantes para la consideración del comportamiento normal o patológico. Esto hoy día prácticamente no lo defiende nadie, pero se cae en el error opuesto, radical opuesto, que es decir que el cerebro y sus alteraciones determinan la conducta. Esto tampoco es correcto. O sea, vamos a ver un poquito entonces el cerebro y la conducta normal, cuando una persona se comporta normalmente. Vemos que las leyes en la sociedad presuponen que las personas son libres y responsables de sus actos, es decir, pueden obrar de manera acorde a las leyes o de manera ilegal. Y esto se ve muy claramente que no es determinado. Por ejemplo, esta mañana en los Estados Unidos acabamos de ver el resultado de las elecciones. El público americano, después de unas elecciones sumamente competidas en las que ha habido muchísima información que se ha pasado constantemente en la televisión, los dos candidatos, anuncios, etcétera, a pesar de tener información muy similar, todos, el país está dividido, de manera que Obama ha obtenido el 51% del voto y el campo el candidato republicano ha obtenido únicamente el 49%, pero es sumamente parecido, 51-49 son 2 puntos de diferencia. Es decir, personas votantes que se pueden considerar normales han decidido radicalmente, de una manera radicalmente distinta. Y esto es importante porque se considera un determinismo que no es razonable desde el punto de vista incluso neurocientífico, entonces la ley no tiene ningún sentido, porque la persona no tendría libertad para actuar de una manera o de otra. Yo creo que una comparación útil en este aspecto es la comparación, por ejemplo, de otros órganos del cuerpo. No se le puede pedir a una persona que ande si las piernas no le funcionan, obviamente. O sea cuando se le pide que ande esta actividad motora, que es similar a la actividad motora de votar en unas elecciones, no la puede realizar porque una parte del organismo está afectada. O sea, no es que la persona no quiera andar o quiera andar, es que el organismo no se lo permite hacer. Entonces, ciertamente todo nuestro cerebro participa en la toma de todas nuestras decisiones. Lo utilizamos cuando vamos a decidir. Por ejemplo, la parte auditiva del cerebro que tenemos en lo que se llama la región temporal, cerca de hecho del oído, esta zona participa en toma de decisiones. Esta zona nos permite, por ejemplo, enterarnos de una advertencia que es importante para nuestra conducta. No debemos hacer esto o lo otro, eso lo oímos y eso lo procesamos y lo utilizamos para la toma de decisiones. El sentido de la vista. La vista es procesada, la información visual es procesada de los ojos, va a la parte posterior del cerebro y ahí es procesada y transmitida al resto de la corteza cerebral y otras regiones cerebrales. Entonces esta información es vital también para poder tener una conducta que sea acorde con las reglas sociales. Por ejemplo, un ciego que entra en una habitación donde dice no se puede fumar, puede estar fumando y no actúa de acuerdo con esa regla social
no porque no quiere actuar de acuerdo con la regla social, sino porque no tiene la información necesaria para hacerlo, información que ha sido mediada a través del cerebro. Sin embargo, hay regiones cerebrales que están más involucradas en la toma de decisiones. Por ejemplo, el lóbulo frontal que está en la parte anterior del cerebro, que está mucho más desarrollado en el ser humano que en primates, en monos. Esta zona tiene un papel importante, muy importante, en la evaluación de las acciones de tipo social, de tipo conductual, de tipo moral. Y entonces, cuando hay lesiones en los dos lóbulos frontales, la persona tiene menos posibilidades de actuar de forma coherente con las reglas sociales. Pero utilizando el cerebro normal, una persona que tenga un cerebro normal, ¿qué es un cerebro normal, verdad? Esta es otra pregunta. Pero el cerebro tiene una gran capacidad de adaptación, es decir, que incluso si hay un rango, una variedad grande de aptitudes cerebrales, de gustos, de personas, por ejemplo, que dibujan de manera extraordinaria, y esto se lo facilitan zonas cerebrales que facilitan esta función. Por ejemplo, yo ayer vi a una chiquita de 10 años que tiene una alteración en un gen. Este gen hace que aspectos de su conducta sean menos desarrollados que otros. Por ejemplo, ella tiene dificultades con todo lo que tiene relación con el lenguaje, entendiendo el lenguaje, etcétera, pero dibuja de maravilla. O sea, él hace, por ejemplo, dibujó esta bicicleta. Esta es una niña de 10 años que ven aquí. O sea, esto lo dibujó ella perfectamente. Entonces, qué duda cabe que hay una variedad tremenda. Ahora, con esta, entre los límites de esta variedad, que es extraordinaria, la mayor parte de las personas en la sociedad con un cerebro que esté suficientemente desarrollado o que no haya sufrido un daño importante, van a tener la posibilidad de tener una conducta social y moral normal. Así como también hay una gran variedad de facilidades o de aptitudes para andar. Hay desde la persona que puede sacar una medalla olímpica corriendo, hasta la persona que anda pues muy despacito. Hay un rango enorme, pero todas estas conductas las calificamos como normales porque permiten a una persona llegar desde donde está hasta donde quiere llegar. Lo mismo exactamente ocurre con la conducta normal de tipo moral, de tipo social. Entonces, esto yo creo que es bastante interesante porque, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha impresionado es cuando en algún viaje nacional o internacional, aquí en Estados Unidos hay gente de todos los países, o hablando con colegas míos médicos de países muy distantes y de culturas muy diferentes. Tengo muy buenos amigos, por ejemplo, que son de Bangladesh, y entonces con una formación, con una cultura completamente distinta de la mía. Sin embargo, las reglas morales son idénticas. El robar les parece mal, el matar o el hacer pues algún tipo de daño físico a una persona les parece mal, el engañar a la mujer les parece mal, y esto le ocurre al de Bangladesh, le ocurre al chino, le ocurre a todo el mundo. O sea, es impresionante cómo estas reglas sociales, estas reglas morales, están grabadas de alguna manera en la constitución del cerebro humano.
Y por esto es por lo que ahora se está hablando de la neuroética. Siempre se ha hablado de la ley natural, es decir, esta ley que tenemos en la naturaleza humana, que es común a todos los seres humanos, vengan de donde vengan, hayan tenido la formación, el trasfondo histórico personal que sea, todos tenemos estas leyes. Y la neuroética, bueno, tiende pues a descubrirlas, si queréis, pero bueno, están ahí, han estado allí siempre. Y entonces me voy a referir brevemente a la conducta patológica. ¿Cómo influye el cerebro en la conducta patológica? Bueno, el cerebro puede ser completamente normal y entonces la conducta patológica es libre y responsable como la de cualquier persona con cerebro normal. Por supuesto, hay que atender a aspectos de responsabilidad que pueden estar basadas en falta de acceso a información. Yo os comentaba antes cómo la persona que es ciega no es responsable de estar fumando en una habitación donde hay un letrero que dice prohibido fumar, o eventos personales que hayan modulado la experiencia de esa persona de una manera patológica. Todas esas influencias disminuyen la responsabilidad, pueden disminuirla de manera total. Pero también hay la posibilidad de que el cerebro en una persona que actúa de forma patológica, el cerebro no esté funcionando bien. Y puede no estar funcionando bien por muchas razones. Por ejemplo, un fármaco, habréis oído a lo mejor hablar de la escopolamina. La escopolamina reduce mucho la actividad del lóbulo frontal y llega un momento en que la persona pues tiene muy poquita responsabilidad sobre lo que está haciendo. Y por eso se utilizaba en interrogatorio de prisioneros en edades que mejor es olvidarlas. Pero luego hay enfermedades que pueden causar una disminución de la capacidad cerebral que necesitamos para tomar decisiones morales o éticas o sociales. Entonces, esto aparece, por ejemplo, con tumores que afectan el lóbulo frontal, la parte anterior del cerebro. Cuando son grandes y son bilaterales, puede haber una falta completa de responsabilidad. La persona no tiene la capacidad de llevar a cabo decisiones que son responsables. Como una persona que está coja, no le podemos pedir que ande, porque no puede, aunque quiera, no puede. Y esto ocurre también con una variedad de grados, de graduaciones. Por ejemplo, un tumor pequeño pues puede causar una ligera alteración, es decir, la persona tiene todavía cierta capacidad de decidirse, pero la tiene mermada, como un esguince puede hacer que le duela el tobillo a una persona que está andando y ande peor. Pero luego hay como una fractura de pierna en la que absolutamente la persona no puede andar, pues también hay lesiones cerebrales que son lo suficientemente grandes, masivas, para que destruyan la capacidad de la persona a tomar decisiones. Y esto ocurre en enfermedades que se pueden ver con neuroimagen, por ejemplo, un tumor cerebral. Si se le hace una resonancia al paciente, se puede ver el tumor cerebral, o pueden ocurrir con enfermedades que no, en las que la neuroimagen hoy por hoy es negativa. Por ejemplo, en la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta a redes neuronales, probablemente de modo patológico, biológico. Todavía no sabemos por qué. Hay una posibilidad importante de que se deba a una alteración bien genética, bien de formación de anticuerpos que ataquen a los sistemas de transmisión cerebral. Pero estas personas realmente tienen la información que ellos reciben está completamente alterada y por lo tanto sus tomas de decisiones también están alteradas. Tienen algunos más, otros menos, una capacidad de tomar decisiones, pero en algunos casos está sumamente mermada.
Y ha habido, aquí en Estados Unidos, ha habido casos recientes, por ejemplo, cuando la senadora por Arizona tuvo este desgraciado el asalto en el que un esquizofrénico le disparó en el cerebro. Esta persona pues, probablemente no sabía lo que estaba haciendo, tenía una serie de informaciones y una serie de percepciones que eran completamente erróneas, por lo tanto estaba actuando de manera que no era libre. Bien, espero entonces haber resumido algunos aspectos de la pregunta que me ha hecho la profesora Soria sobre la influencia del cerebro, de la neurociencia. En este caso se ha hablado del órgano que utilizamos o que media la ejecución de acciones libres y responsables. Y en fin, agradezco la pregunta y ha sido agradezco mucho el que me hayáis invitado a contestar esta pregunta y participar en el curso de la doctora Soria.